Muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 1 conformado por David Reatiga Rivera, América Silva Pérez y Laura Redondo Zuna. Les vamos a presentar el tema energía y tensión superficial, monocapas, formación de micelas, membranas biológicas y agentes tensoactivos. Se define como energía la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo, mientras que la tensión superficial es la superficie de cualquier líquido que se comporta como si sobre éste existiese una membrana a tensión. A este fenómeno se le conoce, como ya se comentó, tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La monocapa se define como la situación en la que una sola capa de moléculas de agua cubre la totalidad de la superficie del alimento. Cuando se disuelven en un disolvente volátil adecuado, algunos materiales insolubles pueden extenderse sobre la superficie del agua formando una película y una molécula de espesor. Podemos considerar este fenómeno como un caso extremo de absorción, ya que todas las moléculas están en superficie. La monocapa reducirá la tensión superficial del agua en una cantidad equivalente a la presión superficial. La presión superficial, que es la presión de expansión que genera la monocapa al oponerse a la tensión de contracción del agua, puede medirse directamente encerrando la película entre barreras móviles. La monocapa puede existir en diferentes estados físicos, que son de algún modo análogos a los tres estados de la materia. En la ciencia farmacéutica se han utilizado para estudiar polímeros usados para recubrimientos y comprimidos, también como modelos de membranas celulares. Formación de micelas. Una forma en que una molécula bifílica puede realizar las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas es formando micelas. Al liberar las moléculas de agua, la entropía de la disolución aumenta, lo que favorece el agrupamiento. Las cabezas polares en la micela forman la capa exterior en contacto con el agua, mientras que las cadenas polares se pliegan hacia el interior interaccionando entre ellas, con lo que liberan numerosas moléculas de agua. La formación de una micela aumenta la entropía neta de la disolución, pues se produce un aumento en la entropía del agua al romper la organización de las moléculas de agua en torno a las cadenas apolares. Resulta difícil explicar cómo las cadenas hidrocarbonadas relativamente rígidas y que constituyen el grupo hidrofóbico en la mayoría de los tensoactivos pueden llenar de forma uniforme los espacios más o menos esféricos o cilíndricos correspondiente al núcleo de las micelas. Las micelas más comunes corresponden a las que tienen formas esféricas y un número asociado generalmente comprendido entre 50 y 100 moléculas de tensoactivos. Este tipo de micelas suelen tener una distribución de tamaños estrecha. Membranas biológicas. Son bicapas lipídicas autosellables y flexibles que constituyen una matriz en la que se incorporan las proteínas de membrana. En general, la bicapa que se forma las membranas biológicas es asimétrica. Sus dos monocapas presentan diferencias en cuanto a composición y estructura. De acuerdo con la teoría de atracción molecular, las moléculas de un líquido que se hallan debajo de la superficie actúan unas sobre otras por medio de las fuerzas que son iguales en todas las direcciones. Sin embargo, las moléculas que se encuentran más cerca de la superficie tienen una mayor atracción entre sí que la atracción que existe entre las moléculas que están debajo de ellas. Esto produce una superficie en el líquido que actúa como una membrana estirada. Debido a este efecto de membrana, cada porción de cada superficie del líquido ejerce tensión sobre segmentos adyacentes o sobre objetos que estén en contacto con la superficie del líquido. Esta tensión actúa en el plano de la superficie y su magnitud por unidad de longitud se define como tensión superficial. Agentes tensoactivos. Muchos compuestos poseen estructuras que contienen dos regiones independientes, una hidrófilo con afinidad al agua y otra hidrófoba que repele el agua, que hacen que el material sea soluble en los hidrocarburos. Gracias a esta doble estructura, estos materiales gozan al disolverse en unas condiciones energéticamente favorables para absorberse en las superficies de contacto, orientándose de modo de cada una de las regiones que se asocia al disolverse apropiado o aire. Estos materiales se conocen como agentes tensoactivos. Las superficies líquidas tienden a contraerse como consecuencia de las fuerzas de tensión superficial.
Si se ocupa la superficie con moléculas tensoactivas, se favorecerá su expansión. Las moléculas tensoactivas reducen la presión superficial del líquido de una magnitud equivalente a la presión de expansión o superficial. Los surfactantes reducen la tensión superficial en grado variable. En algunos casos pueden producirse una absorción negativa, es decir, las moléculas del soluto se alejan de la superficie. Algunos ejemplos de estos pueden ser el grupo carboxilo, el sulfato, sulfonato o fosfato.